Buenas, yo soy Evandro Montero, de la clase de criminalística, y esta es mi presentación. Aquí tenemos la portada, bajamos. Diferencias entre criminalística y criminología. Son dos materias o disciplinas, como se les quiera llamar, complementarias de cierta manera, debido a que sin una no puede existir la otra, básicamente. Pero también son diferentes a un punto contrastantemente diferente. Como se sabe, la criminalística está más enfocada al método científico, podríamos decir, a la hora del crimen, a la hora del delito. La criminología está más enfocada al antes, a estudiar las causas, a estudiar los agentes, y al después, al estudiar cómo incluso se puede reinsertar a la persona delincuente o a la persona que ha cometido un delito nuevamente a la sociedad. Entonces, podríamos decir que mientras la criminalística es la parte más práctica, científica, inmediata de la misma disciplina, la criminología es la parte más de psicología, más social, más expandida un poco, más tridimensional, podríamos decir. Entonces, eso sería todo por esta diapositiva. Aquí tenemos un oficial en la escena del crimen investigando directamente, y tenemos un oficial leyendo para probablemente un interrogatorio representando la criminología, ya que es más de teoría y más asociada a su madre ciencia, la sociología. De ahí se deriva la criminología. Ahora, indicio, evidencia y prueba. Definición y diferencias. Para esto tenemos que tomar en cuenta que tanto un indicio, evidencia y prueba son la misma cosa en esencia. Básicamente un indicio puede convertirse en evidencia y una evidencia posteriormente puede convertirse en prueba o no. ¿Qué los diferencia? El indicio es algo que nos lleva a sospechar, únicamente a sospechar o a tener especulaciones respecto a que se ha cometido un ilícito en un lugar o bajo una persona, pero no es algo conclusivo y por eso su carácter de indicio. Evidencia es cuando esto adquiere un carácter más conclusivo, cuando ya es algo probatorio, acusatorio, directo en contra de alguien. Y prueba se le denomina a la evidencia que ha sido aprobada en un juzgado por un juez y que efectivamente será usada en el caso. Entonces, son tres aspectos distintos que están muy relacionados entre sí. Y básicamente una pieza de indicio, evidencia o prueba puede ascender o descender en su jerarquía dependiendo de qué tan contundente, fehaciente y qué tan efectiva sea a la hora de investigar un crimen. Aquí tenemos un ejemplo de indicio, unas gotas de sangre en una escena del crimen. No es nada conclusivo, no nos dice nada, básicamente. O sea, no nos dice nada a nivel de esta persona lo hizo y ya, pero sí nos dice algo en el sentido de aquí ocurrió algo y nos puede incluso indicar el camino a seguir. Una evidencia podría ser algo más sólido, algo como un cuchillo con huellas, por ejemplo. El cuchillo incrimina directamente a una persona, nos dice que una persona directamente estuvo ahí. Y la prueba, tenemos a un juez con papeles y con una bolsa en la mano. Podríamos incluso imaginar que la bolsa es el cuchillo, después de que el mismo juez ya lo aprobó y ya entendió que básicamente sí es algo conclusivo, sí es contundente y sí se usará en el caso. Esa sería como la relación entre estos tres conceptos. Ahora, el método científico y las ciencias forenses. El método científico tiene las fases de pregunta, hipótesis, predicción, experimento, recopilación de datos y conclusión. Todas estas fases, al pie de la letra, tienen que seguirse también en tanto la criminología como la criminalística para probar algo. No es simplemente de que al primer sospechoso que se tiene y porque estuvo en el lugar y se comprobó que estuvo, ya, sino que es una serie de pasos, de pruebas que se hacen para no incriminar inocentes, básicamente, injustamente. Hay personas que podrían haber tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y justamente con el fin de reducir y evitar esto a lo más mínimo, es que se aplica el método científico, de manera que a la persona o las personas, los responsables del ilícito, que se llegue al final, sean absolutamente culpables y no haya manera de quitarles esa culpabilidad. Es así como funciona el método científico en todas las ciencias forenses, particularmente en la criminalística. Aquí tenemos una representación de un laboratorio, podríamos pensar, personas de dactiloscopía, personas de balística, estudiando las evidencias del caso, sacando muestras de ADN, etcétera. El Departamento de Ciencias Forenses específico que yo escogí de aquí de Costa Rica, del OIJ, es la toxicología. Básicamente es el que se encarga de buscar cuerpos, buscar el organismo
de una persona que ha muerto y ver si alguna sustancia tóxica nociva para la salud pudo haber tenido algo que ver en ese caso. Entonces, la toxicología, como bien su nombre lo indica, analiza ese tipo de situaciones y va un poco más allá. Analiza si esa sustancia tóxica presente pudo haber sido puesta ahí por la misma persona en un suicidio, pudo haber sido algún homicidio incluso, o si pudo haber sido algún tipo de accidente. De todo esto se encarga la toxicología. Aquí tenemos el símbolo por excelencia del veneno y del peligro, una calavera. Aquí tenemos las fuentes bibliográficas y sin nada más que decir, muchas gracias.